¿Otro video falso sobre Venezuela? Un video de apenas 3 minutos que comparaba el servicio de las aerolíneas del mundo con el de una aerolínea venezolana. Tan pronto como fue publicado en redes sociales, explotó, superando las 20 millones de reproducciones en un parpadeo y desatando una controversia mundial. Este nivel de servicio no puede ser real. Están idealizando a Venezuela. Desde el extranjero, llovían las voces del escepticismo. Sin embargo, el autor del video, el periodista británico Jonathan, un hombre con 22 años de carrera, lo juró por su orgullo profesional, es la más absoluta verdad. La conducta de los venezolanos que él presenció fue una escena que destrozó todos los paradigmas de la industria de la aviación mundial. ¿Qué fue exactamente lo que dejó al mundo tan estupefacto? Jonathan, un veterano corresponsal de una de las cadenas de televisión más importantes del Reino Unido, tenía una carrera de 22 años forjada en el crisol de la noticia. Su campo de acción no se limitaba a las Islas Británicas, volaba a cualquier rincón del planeta, un reportero de élite conocido por su habilidad para capturar la noticia desde una perspectiva única. Tenía una amada esposa, Emily, pero ella acumulaba frustración por un Jonathan que siempre estaba consumido por el trabajo. Al darse cuenta de esto, él se apresuró a tomarse 2 semanas de vacaciones y la invitó a un viaje al extranjero. Oye, sobre el próximo viaje. Quiero que sea Venezuela, sin discusión, dijo Emily con una alegría radiante. Pero a Jonathan se le heló la sangre en las venas. ¿Venezuela sabes qué? Preferiría evitar Sudamérica si es posible. ¿Pero por qué? Tú comes cualquier cosa y no te importan los ambientes precarios, ¿o no? Sí, es verdad, pero he estado en Sudamérica varias veces por trabajo, y créeme, el trato que le dan al equipaje es una pesadilla. La voz de Jonathan destilaba un desprecio evidente, nacido de una experiencia amarga que no podía olvidar. 5 años atrás, al terminar un reportaje en un importante país sudamericano, facturó su equipaje en el aeropuerto. Al llegar a su destino, esperó frente a la cinta transportadora, pero por más que aguardó, sus maletas nunca aparecieron. Cuando consultó con el personal, le informaron que todo su equipaje se había extraviado. El famoso lost baggage, un problema donde las maletas facturadas simplemente se desvanecen, generalmente por errores humanos. El equipaje de Jonathan, que incluía equipos de filmación carísimos, nunca fue encontrado. Lo perdió todo. Y en Estados Unidos tuve una experiencia similar. Me devolvieron una maleta con las ruedas rotas, y otra vez, la carcasa tenía un rayón gigantesco. Cuando reclamé, ni siquiera se disculparon. Solo me miraron con una cara de, ¿y qué quieres que haga? Las palabras de Jonathan estaban cargadas con la convicción de sus 22 años de carrera. Por favor. Estamos hablando de los aeropuertos más modernos del primer mundo, en Norteamérica y Europa. Si allí, con toda su tecnología y sus sistemas, te tratan con esa displicencia y pierden tus cosas, ¿qué podemos esperar de Venezuela? Un país que las noticias pintan como un caos. En medio de una crisis profunda, con una infraestructura supuestamente en ruinas. Seguro es 1000 veces peor. Esos países latinoamericanos son todos más o menos lo mismo. ¡Qué prejuicio tan terrible!, replicó Emily. He leído que Venezuela es un destino turístico increíblemente popular por su gente, que los venezolanos son famosos por su calidez y amabilidad. Tienen una reputación excelente. Jonathan se burlaba internamente. Calidez. Amabilidad. Palabras vacías frente a la dura realidad de la ineficiencia que él había presenciado una y otra vez. Sin embargo, Emily, decidida, continuó su ofensiva. Además, ¿sabes lo que dicen del aeropuerto de Maiquetía? Que a pesar de las dificultades, la gente que trabaja allí tiene una mística especial. He leído blogs de viajeros que dicen que el calor humano
venezolano compensa cualquier falla tecnológica. Jonathan suspiró, sintiendo que la batalla estaba perdida. Su esposa era tenaz. Bueno, no voy a negar que mi visión es parcial. Quizás mi falta de conocimiento sobre Venezuela me está jugando una mala pasada, admitió a regañadientes. Supongo que esta podría ser una oportunidad para comprobar con mis propios ojos si Venezuela es realmente ese país excepcional del que hablas. Y así, de mala gana, decidió viajar a Venezuela. Pero la conversación con Emily aún no había terminado. Ella, con una sonrisa triunfante, le mostró su teléfono. Mira esto. Un blog de un viajero alemán. Escucha lo que dice. Aterrizar en Maiquetía es como llegar a casa de un viejo amigo. No hay robots ni pantallas impersonales. Hay gente. Gente que te sonríe, que te ayuda a resolver, que te hace sentir bienvenido desde el primer segundo. Jonathan leyó el párrafo con escepticismo. Palabras bonitas, pensó. Propaganda barata. No te dejes engañar, Emily. Los datos y la realidad son cosas distintas. Los números y las reseñas se pueden manipular. Necesito ver con mis propios ojos si Venezuela es tan maravillosa. Pero si resulta ser una decepción, en las próximas vacaciones elijo yo el destino. Trato hecho. Exclamó Emily, sonriendo con una confianza inquebrantable. Pero te aseguro que no te arrepentirás. Así, la pareja reservó un vuelo en una aerolínea venezolana desde un importante aeropuerto europeo. Para Jonathan, con su vasta experiencia en viajes internacionales, esta era una fuente de gran ansiedad. Siempre había evitado las aerolíneas de países fuera de Europa o Norteamérica, confiando únicamente en las compañías de su región. No espero mucho de una aerolínea sudamericana, murmuraba, pero al menos espero que no me pierdan mis malditas maletas. Mientras hacía estas quejas antes incluso de llegar al mostrador de facturación. Jonathan no tenía ni la más remota idea de que el servicio que estaba a punto de experimentar en Venezuela haría temblar desde sus cimientos los valores que había construido durante 22 años de carrera como periodista. Al llegar al aeropuerto europeo, Jonathan y Emily se dirigieron al mostrador de la aerolínea venezolana. Con su ansiedad a flor de piel, se había preparado mentalmente para un proceso de facturación caótico y lento. Pero sus expectativas fueron demolidas. En lugar de la fría indiferencia a la que estaba acostumbrado por parte del personal de tierra en Europa, una empleada venezolana los recibió con una sonrisa que parecía genuina, una calidez que desarmaba. El proceso fue sorprendentemente eficiente, no por una tecnología deslumbrante, sino por la competencia y amabilidad de la persona que los atendía. Fue tan fluido, o incluso más, que con las aerolíneas europeas de primera clase. Vaya, esto fue inesperado, admitió Jonathan. Tienen una forma de hacer las cosas muy efectiva. Y la empleada habla un inglés perfecto, añadió Emily. Su explicación fue clara y muy amable. El proceso fue increíblemente sencillo. Subieron al avión sin contratiempos, pero a bordo surgió un pequeño problema. El compartimento superior de equipaje sobre sus asientos estaba lleno, y el equipaje de mano de Emily no cabía. En estas situaciones, la norma en casi cualquier aerolínea del mundo es que un auxiliar de vuelo tome la maleta con un gesto de resignación y la guarde en algún otro compartimento vacío, lejos de la vista del pasajero y, la mayoría de las veces, sin dar ninguna explicación sobre su paradero. Sin embargo, la sobrecargo venezolana que los atendió fue diferente. No solo buscó un espacio donde la maleta de Emily quedara a la vista, sino que, después de guardarla, se giró hacia ella, señaló claramente el lugar y le dijo, «Señora, su equipaje está guardado en el compartimento del lado derecho, 5 filas más adelante. Por favor, no lo olvide al desembarcar». Esta atención al detalle, tan considerada, dejó atónito incluso al experimentado viajero que era Jonathan.
El lugar donde guardan tu maleta es algo que normalmente tienes que aceptar a ciegas. Nadie se toma la molestia de explicarte algo tan simple. Es una pérdida de tiempo para ellos. Pero esta mujer, ella se tomó el tiempo para darnos tranquilidad. Se puso en nuestro lugar. Quizás en esto consiste el verdadero servicio. Se nota que están pendientes de cada detalle de los pasajeros, observó Emily. Actúan antes de que se lo pidas. Se nota que imaginan lo que necesitas. Justo en ese momento, Emily sintió un poco de frío y pensó en pedir una manta. En el instante en que sus ojos se encontraron con los de una sobrecargo que pasaba por el pasillo, la mujer, como si le hubiera leído la mente, ya tenía una manta en la mano y se la ofreció con una sonrisa. Señora, el aire está un poco fuerte. Por si la necesita. Emily se quedó sin palabras. Aún no había pedido nada, y sin embargo, la sobrecargo había percibido su necesidad y actuado en consecuencia. Esa capacidad de observación y acción era, sencillamente, asombrosa. La pareja quedó cautivada por los movimientos de la tripulación, siguiendo con la mirada cómo atendían a otros pasajeros. El esmero venezolano era, en una palabra, extraordinario. Pronto, la cabina se calmó y todos los pasajeros tomaron asiento. La puerta del avión comenzó a cerrarse lentamente. Aquí, Emily volvió a exclamar sorprendida, «¡Mira eso! Una sola mujer está cerrando esa puerta tan enorme y pesada». Aunque las puertas de los aviones son increíblemente robustas y grandes, es común que un solo miembro de la tripulación las opere, ya que cuentan con asistencia mecánica. Pero para alguien que lo ve por primera vez, es una imagen impactante. Hasta donde yo sé, en cualquier país, la puerta la cierra una sola persona, dijo Jonathan. De hecho, hace poco vi un video viral de 3 minutos que comparaba precisamente cómo las tripulaciones de diferentes países cierran la puerta del avión. Recuerdo que salía una aerolínea asiática. Se refería a un popular video que comparaba a las tripulaciones de 12 países y que había superado las 20 millones de vistas. Sin embargo, lo que captó la atención de Jonathan no fue el acto de cerrar la puerta en sí. La sobrecargo venezolana, antes de sellar la puerta, hizo contacto visual con el personal de tierra que estaba afuera, intercambiaron un gesto de confirmación de seguridad y solo entonces procedió a cerrarla. Un doble chequeo, murmuró Jonathan para sí mismo. En cualquier otra aerolínea, esto se consideraría una pérdida de tiempo innecesaria. Ni siquiera los estándares internacionales lo exigen. La conciencia de seguridad de los venezolanos parece ir mucho más allá de la norma internacional. Están haciendo un esfuerzo titánico para garantizar la seguridad y la comodidad de los pasajeros, dijo Emily. Después de recibir un servicio tan increíble, ya no podré conformarme con las aerolíneas de otros países. Movido por la curiosidad, Jonathan buscó y encontró aquel video del que había hablado. El contenido lo dejó en shock. Resultó que en las escenas de la aerolínea estadounidense y algunas europeas, las sobrecargos cerraban la puerta y, sin más, se ponían a hablar por teléfono o a revisar sus celulares, sin ninguna confirmación adicional. Acababa de presenciar el meticuloso y exhaustivo procedimiento de la sobrecargo venezolana. El contraste era tan brutal que Jonathan no pudo ocultar su conmoción. Venezuelan number one, susurró casi sin darse cuenta, y escribió esas mismas palabras en la sección de comentarios del video. El vuelo fue largo, pero la pareja, conmovida por el trato exquisito de la tripulación venezolana, sentía como sus expectativas sobre el país crecían a cada minuto. Tras un largo vuelo, aterrizaron sanos y salvos en Venezuela. Pero para Jonathan, el verdadero desafío empezaba ahora. ¿Habrá llegado bien nuestro equipaje? En su mente, resurgían las amargas experiencias del pasado, la pérdida total de su equipaje en Sudamérica, las ruedas rotas y los arañazos en Estados Unidos. Incluso si llega, seguro que lo han tratado con una violencia terrible.
Tendré que prepararme para algunos daños. Es bien sabido que en muchos aeropuertos del mundo, el manejo del equipaje es tosco. Lanzarlo y apilarlo a la fuerza es la norma. Aunque es un riesgo conocido de los viajes internacionales, la realidad de ver tus pertenencias maltratadas es difícil de aceptar. Por muy amable que sea la gente en la cabina, no creo que se tomen tantas molestias con objetos inanimados. Nadie les va a reclamar por un rasguño, así que no tienen ningún incentivo para ser cuidadosos, reflexionó Emily. Mientras conversaban, entraron en la sala de recogida de equipajes. Para su sorpresa, vieron a un empleado del aeropuerto posicionado junto a la cinta transportadora, del lado de los pasajeros. ¿Será que ese empleado va a poner las maletas en la cinta?, se preguntó Emily. Pero está de nuestro lado. Las maletas deberían salir del fondo de la compuerta. Normalmente, la carga se hace en un lugar que no podemos ver. ¿Por qué está él parado ahí? Sin que tuvieran tiempo de encontrar una respuesta, la cinta transportadora comenzó a moverse lentamente. Como era de esperar, las maletas empezaron a salir desde la compuerta del fondo, deslizándose hacia los pasajeros que esperaban. Fue entonces cuando aquel empleado entró en acción. Para el absoluto asombro de Jonathan, el hombre comenzó a enderezar cada maleta que pasaba, ajustando su posición para que el asa quedara hacia arriba y la etiqueta de identificación fuera visible. No puede ser, los venezolanos llegan a este extremo, exclamó Jonathan en voz baja. ¿Tanto esfuerzo por una simple maleta? Su sorpresa era comprensible. La orientación de una maleta, la posición de una etiqueta eran detalles que ningún otro aeropuerto del mundo se molestaría en considerar. La lógica global era simple: mientras el pasajero encuentre y recoja su maleta, el trabajo está hecho. Ningún aeropuerto ofrecía un servicio que fuera más allá de eso. Pero que traten tus cosas con tanto esmero te hace sentir increíblemente bien, dijo Emily. Esto debe ser el famoso calor humano venezolano. Hacer feliz a alguien solo con la calidad de tu servicio es un talento maravilloso que solo ellos parecen tener. Ahora que lo dices, quizás tengas razón, concedió Jonathan. Además, me estaba fijando en lo silencioso que es todo del otro lado de la compuerta. Deben estar manejando el equipaje con un cuidado exquisito, por eso no se oyen los golpes y estruendos habituales. Recordó la cacofonía en otros aeropuertos, donde el ruido del otro lado de la compuerta era ensordecedor, personal gritando, el sonido constante de maletas cayendo. Las maletas salían desordenadas, apiladas unas sobre otras, y no era raro ver alguna caerse de la cinta. Había visto equipajes visiblemente dañados. Esa experiencia fue la que me hizo odiar volar a ciertos lugares. Y como viví algo parecido en Estados Unidos, asumí que Venezuela sería igual o peor. Jamás imaginé que encontraría un pueblo tan increíble. Finalmente, sus maletas llegaron. Sin un solo rasguño, intactas. Para un venezolano, este sería un resultado completamente normal. Pero para Jonathan, que había sufrido tantos problemas de equipaje, fue un evento verdaderamente impactante. Se quedó sin palabras por un momento, simplemente mirando sus maletas, como si contemplara un milagro. Completamente seducidos por el encanto venezolano, la pareja realizó los trámites de conexión para su siguiente vuelo y decidió explorar un poco el aeropuerto. Mientras caminaban por las instalaciones, limpias y bien mantenidas, Jonathan y Emily comentaban sus impresiones sobre Venezuela. Pero de repente, el smartphone de Emily falló y dejó de funcionar por completo. Quedarme sin teléfono en un país extranjero es lo peor. Se lamentó Emily, con el rostro pálido. No puedo tomar fotos, no puedo contactar a nadie. Es tan inconveniente que arruina el viaje. Para un viajero moderno, el smartphone es una herramienta esencial. Perderlo significa que la mitad de la diversión del viaje se desvanece. Bueno, se rompió,
No hay nada que hacer, dijo Jonathan, intentando consolarla. Tomaremos las fotos con mi teléfono. Pero Emily estaba al borde de las lágrimas, sintiendo que su anhelado viaje se había arruinado. Comprar un teléfono nuevo en un país desconocido no era una opción viable, y la idea de repararlo les parecía imposible. El teléfono de Emily era de una marca alemana. Estaban convencidos de que en Venezuela no podrían arreglarlo. Completamente desorientados, un hombre venezolano que pasaba por allí se les acercó y les habló en un inglés fluido. ¿Parece que tienen un problema? ¿En qué puedo ayudarles? Es que el teléfono de mi esposa se ha dañado y no sabemos qué hacer, explicó Jonathan. Ah, no se preocupen por eso. En este mismo aeropuerto hay una tienda que repara teléfonos, dijo el hombre con una sonrisa tranquilizadora. ¿De verdad? Pero el teléfono de mi esposa es alemán, dudo que puedan repararlo aquí en Venezuela. Yo creo que sí se puede. Aquí en Venezuela tenemos técnicos que son unos magos, resuelven lo que sea. Vengan, los acompaño para que no se pierdan. Sin darles tiempo a reaccionar, el hombre asumió el papel de guía y, casi a la fuerza, comenzó a llevar a la pareja hacia la tienda. Jonathan estaba asombrado. Tenía la imagen de que los venezolanos eran más reservados, pero su capacidad de acción cuando alguien necesita ayuda es increíble. Un completo desconocido se desvía de su camino para ayudarnos. Para mí, en este momento, es como un ángel caído del cielo, susurró Emily. En pocos minutos, llegaron a la tienda de reparación de teléfonos. De verdad, muchísimas gracias. Por favor, acepte esto, dijo Jonathan mientras sacaba unos billetes de su cartera para darle una propina. En el Reino Unido y gran parte del mundo, es costumbre dar una propina por un acto de amabilidad como este. Quería despedirse del hombre de buena manera. No, mi pana, para nada. ¿Cómo voy a aceptar eso? Yo solo los acompañé, no les arreglé el teléfono, respondió el hombre, rechazando el dinero con un gesto firme de las manos. Jonathan se quedó perplejo. ¿De verdad lo había hecho sin esperar nada a cambio? ¿Hasta qué punto llega la amabilidad de los venezolanos?, pensó. Sacrificar su propio tiempo por un extraño es algo que me cuesta creer. Una sombra de duda cruzó su mente. ¿Sería una nueva forma de estafa? ¿Más tarde le exigirían una suma de dinero mayor? Pero el hombre, sin hacer caso a las insistencias de Jonathan, hizo una leve inclinación de cabeza y se marchó. Mientras lo veía alejarse, Jonathan se quedó sin palabras. Realmente no quería nada. Su única motivación había sido, genuinamente, ayudar a alguien en problemas. Los venezolanos no solo son amables en un contexto de negocios, sino también en su vida privada, dijo Emily. Y el hecho de que no esperen nada a cambio es simplemente maravilloso. Allí, una vez más, la pareja descubrió una nueva faceta del encanto venezolano. Para colmo de felicidad, el teléfono fue reparado sin problemas. El técnico venezolano, con una destreza impresionante, lo dejó funcionando como si fuera nuevo. El smartphone alemán había sido resucitado por manos venezolanas. La capacidad técnica que tienen aquí es increíble, dijo Emily. Y la amabilidad de ese hombre nunca la olvidaré. Jonathan asintió, totalmente de acuerdo. Su destino final requería tomar un vuelo doméstico desde ese mismo aeropuerto. Se dirigieron a la puerta de embarque y se sentaron a esperar. El aeropuerto de Maiquetía, aunque grande, estaba bien señalizado, y había personal por todas partes. Llegaron a su puerta sin problemas. Hasta la zona de embarque es cómoda, comentó Jonathan. Hay tiendas, los baños están impecables. Puedes esperar tu vuelo con total tranquilidad, sin apuros. Jonathan ya había experimentado tantas maravillas en Venezuela que se sentía completamente cautivado por su profundidad.
Sin embargo, creía, erróneamente, que ya no habría más sorpresas. Cuando se acercó la hora de embarque, el personal del aeropuerto comenzó a moverse con más actividad. Jonathan y Amodei, al percibirlo, también se prepararon para abordar. Pero, para su sorpresa, la puerta de embarque se abrió antes de la hora anunciada y el personal comenzó a llamar a los pasajeros. ¿Habrán cambiado la hora de embarque?, se preguntó Jonathan. Sin embargo, a pesar de que la puerta estaba abierta, ningún pasajero se movió hacia ella. Todos permanecían sentados en sus bancos, esperando en silencio. Confundido, Jonathan observó la escena hasta que vio cómo una familia con niños pequeños y varios pasajeros en sillas de ruedas comenzaban a ser guiados hacia el avión. ¿Pero qué está pasando aquí? Incapaz de comprender la situación, Jonathan se acercó a un empleado y le preguntó en inglés: «Disculpe, ¿podría decirme qué está ocurriendo?» «Estamos dando prioridad de embarque a las familias con niños pequeños y a los pasajeros que requieren asistencia», respondió el empleado con amabilidad. «Es para que puedan abordar con calma y de forma segura». Las aerolíneas venezolanas, por norma, daban prioridad a quienes más lo necesitaban para garantizar su seguridad. Era una medida lógica que permitiría a estas personas abordar sin prisas ni agobios. Pero lo que dejó a Jonathan verdaderamente estupefacto no fue la política en sí. Fue la reacción de los demás pasajeros. A pesar de que se estaba llevando a cabo un embarque prioritario, ni un solo venezolano se quejó. ¿Nadie dice nada por esta diferencia de trato? ¿Nadie se siente molesto? Observó atentamente a los pasajeros a su alrededor. Todos parecían aceptar el embarque prioritario como lo más natural del mundo. Más aún, parecían observar la escena con una mirada cálida, casi protectora. Parece que para ellos, ayudar es más importante que la igualdad estricta. ¿Será esta la escala de valores venezolana?, reflexionó Emily. Al escuchar esas palabras, algo se encendió en el pecho de Jonathan. Un calor intenso que le subía por la garganta. Elegir la ayuda por encima de la igualdad. Extender la mano a los más vulnerables, un acto que todos aceptaban con una naturalidad conmovedora. Comprendió que esa era la verdadera esencia de Venezuela. Jamás había soñado que en un país de Sudamérica, un lugar que él había prejuzgado con tanta dureza, pudiera existir un pueblo con un corazón tan noble y cálido. Se sintió profundamente avergonzado de sí mismo, de haberse dejado cegar por sus prejuicios, de haber juzgado a todo un continente por una mala experiencia y de haber menospreciado a una nación tan extraordinaria como Venezuela. El orgullo que había construido en sus 22 años de carrera periodística se hizo añicos. Pero no fue un sentimiento desagradable. Al contrario, se sintió liberado, lleno de la alegría de haber descubierto un mundo nuevo. Jonathan sacó su smartphone y grabó la escena. Decidió publicarla en sus redes sociales. Tenía que compartir esta emoción con el mundo entero. Escribió: «He sido testigo de una escena en un aeropuerto de Venezuela que ha cambiado mi perspectiva de la vida. Un pueblo que prioriza la ayuda mutua sobre la igualdad, una amabilidad que abraza al más débil. Este es el rostro de una verdadera nación avanzada». Al pulsar el botón de publicar, Jonathan sintió una gratitud inmensa hacia Venezuela. «¿Ves? Te lo dije», dijo Emily con una sonrisa. «Venezuela es un país maravilloso». «Sí, tenías toda la razón», respondió Jonathan. «Yo estaba equivocado. Venezuela es más increíble que cualquier otro país que haya visitado». Sus palabras estaban impregnadas de un respeto sincero y profundo. El video de 3 minutos que Jonathan publicó se difundió por todo el mundo como la pólvora. En pocos días, superó las 10 millones de reproducciones, generando una ola de asombro y elogios desde todos los rincones del planeta. La escena del embarque prioritario en el aeropuerto venezolano. «Esta es la verdadera compasión», comentaba la gente.
A su publicación se sumaron rápidamente los testimonios de otras personas que habían visitado Venezuela y vivido experiencias similares. Una mujer estadounidense contó su experiencia en el aeropuerto de Maiquetía durante su luna de miel. Por un descuido, rompió una rueda de su maleta y, mientras estaba desesperada, un miembro del personal se acercó y le hizo una reparación improvisada al instante. Nunca he visto una atención así en ningún otro aeropuerto. Empezar nuestro viaje en Venezuela fue lo mejor que nos pudo pasar. Su hospitalidad es conmovedora. Una madre francesa que viajaba con sus 2 hijos pequeños contó que, agotada tras un largo vuelo, un empleado del aeropuerto se le acercó, le preguntó si necesitaba algo y le ayudó a llevar su equipaje. Es la primera vez que me tratan con tanta amabilidad en un aeropuerto. Venezuela es un país realmente maravilloso. Un padre australiano que viajaba con su familia relató su preocupación porque su hija pequeña estaba inquieta y temía que molestara a los demás. Sin embargo, un miembro del personal se acercó, le habló con dulzura a la niña y le entretuvo, mostrando una amabilidad que, según él, le salvó el día. Solo tengo gratitud por la bondad de los venezolanos. Y, por supuesto, hubo muchísimas personas que habían vivido la misma experiencia que Jonathan. Un italiano contó que, estando perdido, un venezolano lo vio y, cuando intentó darle una propina, la rechazó de plano. Era mi primer viaje a Venezuela y estaba perdido. Una empleada del aeropuerto me guió con una paciencia infinita. ¡Qué gente tan amable, que ni siquiera aceptan una propina! Un canadiense en silla de ruedas, que temía las dificultades de moverse por el aeropuerto, describió el apoyo que recibió en Maiquetía como emocionante. El personal lo acompañó en todo momento, asegurándose de que su tránsito fuera fluido y seguro. Una anciana británica con problemas de audición dijo que el personal de Maiquetía la había hecho llorar de la emoción por la paciencia y el cuidado con que la trataron. Hicieron que mis limitaciones no se sintieran como una barrera. Su empatía me conmovió profundamente. Estos innumerables testimonios contaban la verdadera historia de Venezuela. Una historia que no se ve en los noticieros. Es la historia de un pueblo que se pone en el lugar del otro, que ayuda sin esperar nada a cambio, con un corazón puro. El propio Jonathan, días después, añadió este comentario a su publicación. En 22 años como periodista, ningún país había cambiado mis valores de una forma tan radical. Venezuela es la nación de la verdadera compasión, de la que el resto del mundo debería aprender. Las voces de emoción que llegaron de todo el mundo nos enseñan que lo que nosotros, los venezolanos, consideramos normal, no lo es en absoluto en el resto del mundo. El calor humano, la empatía, la amabilidad desinteresada. Son valores que el pueblo venezolano ha atesorado desde siempre. Y son esos valores los que están conmoviendo los corazones de personas de todo el mundo, generando una ola de admiración. El video de Jonathan demostró al mundo la grandeza de Venezuela. Y a nosotros, los venezolanos, nos ha permitido redescubrir el tesoro de nuestro propio país. Sentir un orgullo arrechísimo de ser venezolanos y transmitir esta cultura excepcional a las próximas generaciones. Quizás esa sea nuestra misión. El video de 3 minutos que hizo temblar al mundo llevó así esperanza y emoción a los corazones de millones de personas.